Mi vida ha sido un recorrido por caminos que pocos se atreven a transitar. Desde el fragor de la guerra, donde fui testigo de primera línea y estuve cara a cara con el peligro, hasta la complejidad de acompañar a mi esposo en la arena política del Tolima. Hoy, la vida me presenta la batalla más íntima y quizás la más desafiante de todas: acompañar a mi esposo en su viaje con la enfermedad. Mi historia es un testimonio de resiliencia, valentía y amor incondicional. Soy María Elsie Morales Feria y esta es mi historia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cara o Biblia, mi podcast. Los estoy invitando para que nos sigan en nuestras redes sociales y para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, le den a la campanita y así puedan recibir todas las notificaciones de cada invitado. Estoy hoy y tengo el honor de presentar a María Elsie Morales Feria, mi colega. Bienvenida y gracias por aceptar venir. Hola Olga, buenos días. Gracias por usted tenerme en cuenta y creer que puede ser muy importante para su trabajo, que a propósito, felicitaciones grandes porque lo que he logrado ver me parece de muy buena calidad. Bueno, muchas gracias María Elsie, y contarle a las personas que nos están viendo que soy coautora con María Elsie del libro Más allá de la línea roja. Tuve el honor de escribirlo junto con ella sobre todas estas historias de guerra que vivimos y nos sorprendieron a mucha gente. Pero bueno, vamos a comenzar por tus orígenes, María Elsie. Compártenos algo acerca de tu infancia en San Luis, Tolima, donde naciste, ¿verdad? Sí, nací en una vereda que se llama La Laguna de San Luis, Tolima, que queda justo frente a Gualanday. Río Coello, pasando ahora en un puente, antes pasábamos, era una cosa que llamaba Garrucha, pero muy tempranamente mi papá, con toda esa cantidad de hijos, nos trajo acá a Ibagué. Yo vine a hacer la primaria acá y de hecho seguí estudiando todo lo que correspondía. María Elsie, ¿eras muy curiosa cuando estabas pequeña? ¿Te gustaba ya investigar? Mucho, muy curiosa. Creo que hoy día devuelvo un poquito la película y digo, sí, elegí bien. ¿Y hay alguna historia de pronto de familia, una anécdota que sientas que fue esa chispa como para finalmente llegar a ser periodista? Creo que todos los días alimentaba esa chispa sin saber, porque estaba muy pendiente de los chismes de la cuadra. Chismes digo hoy día, cosas que pasaban, que si a alguna niña la regañaban y de pronto en la calle nos enterábamos por la cuadra donde vivía ahí en la 30 con Sexta. Y mi mamá, algún día en reunión de familia, estaban mis hermanos mayores diciendo que iban a estudiar. Yo tengo hermanos que me llevan 12 años, yo era muy chica, creo que estaba por ahí en cuarto de primaria, y ella me dijo, yo dije, ¿yo qué estudio, mamá? En medio de la conversación familiar. Y ella me dijo, periodista, porque usted es muy chismosa. ¿Qué tal la mamá, no? Bueno, ¿y qué tal la hija? Efectivamente te fuiste a Bogotá a estudiar a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Comunicación Social y Periodismo, y ya, bueno, regresas a Ibagué, ¿no? A trabajar. Y sé que estabas en primer lugar en la U del Tolima. Supongo que haciendo, pues sí, los primeros pinitos. Sí, siempre me dije, apenas me gradué, me voy a ir a Ibagué a tener como para llegar a Bogotá nuevamente con la frente en alto y que como ya llevaron con una experiencia. Y la Voz del Tolima me abrió las puertas. Pablo Lacerna, Manuel Alberto Caicedo, estaba ahí de director y ahí arranqué ya propiamente a cubrir alcaldía, noticias de Palacio de Justicia, todo lo que tenía que ver con la parte de justicia. Lo local. Pero llega 1985 y hay un evento de gran magnitud que conmovió a Colombia, incluso al mundo entero, y leí en tu escrito en el libro que ahí de verdad te estrenaste como periodista porque te tocó cubrir nada más y nada menos que la tragedia de Armero, Tolima. ¿Cómo fue esa experiencia tan increíble, digo yo? Pues Armero, terrible. Yo creo que la experiencia más dura dentro de tantas cosas que hemos tenido en ese país, y el Tolima es lo más duro que pudo haber, y como me dices Olga Lucía, apenas estrenándome. Entonces eso fue, además duramos tiempo que no era más que esa noticia la que teníamos que pues por todo lo que trajo la tragedia. ¿Pero eso fue ya para un noticiero nacional? Sí, alcancé a hacer la primera nota, ya como porque estaban Noticias 1 de Margarita Vidal, no la que tuvo luego Coronel. Margarita Vidal y yo alcancé, pero enseguida pues eso fue la nube de periodistas
nacionales e internacionales, entonces ya, y yo quedé pues haciendo todo lo de Voz del Tolima con Héctor Javier Pardo, íbamos a cubrir, creo que en alguna vez tuvo Hoyos también. Pero ¿cómo fue uno como periodista novato, ¿no? Llegar a cubrir semejante evento, además que leí que te daban mucho miedo los muertos. Entonces, ¿cómo se maneja ese momento? ¿Cómo era ese panorama? ¿Y cómo se maneja esa parte emocional, llegar a Armero y ver todo lo que sucedió? Bueno, eso no tiene nombre, a mí siempre me afectó, no necesariamente por eso, no sé, pero a mí un muerto me impacta demasiado, sí. Así no sea con cosas trágicas. Sí. Y esto, más que ver muertos, a mí me tocó ver casi que cadáveres andando porque eran como momias. Todo el mundo que salía de los helicópteros llenos de barro, sí. Porque yo estaba era ahí en Lérida. A mí ya por Bogotá, viniendo del otro lado de Armero, sí. O sea, por Honda, llegaron los periodistas y yo alcancé fue a estar hasta ahí, a la parte ya el manejo de la tragedia, ese día que ya, pues los helicópteros, solamente por vía aérea que se podía ver sí. Realmente qué era lo que había pasado, y empezaron a rescatar gente, y esos chorros de agua inmensos que botan los bomberos, pues esa gente pegaba unos alaridos porque la piel estaba un poco lacerada, o sea, o mucho lacerada. Entonces eso impacta, unas cortaduras horribles en los cuerpos de la gente, entonces uno veía más de lo que... Y eso siempre me impactó, ver sí. Cosas heridas feas. Sí. Claro, ¿cómo se acerca uno a la gente? O sea, ¿te acercabas a la gente o cómo era que cubrías esa parte? No, nosotros ahí era más que todo directamente con las autoridades. Hacíamos imágenes y eso, pues la imagen que vale más que 1000 palabras. ¿Quién se le iba a acercar a una persona? Y además había cordones, no podíamos la prensa meternos directamente. Ya más adelante sí, cuando hubo los albergues, ya al otro día los que iban llegando, pero ahí como primero y segundo día no podíamos tener contacto directo. Nos le íbamos detrás a los heridos y pues ellos en medio de su dolor los llevan a un hospital que era así de grande en Lérida, porque eso era lo que existía, un puesto de salud más que hospital creo que era. Entonces eso primero fue muy impactante, muy difícil, porque con las emocionalmente, emocional y técnicamente era muy difícil poder hacer eso porque estamos hablando de hace 40 años. Sí, ¿cierto? 40 Vamos a cumplir 40 sí. años. Exacto. Estamos viejitos ya. Bueno, sigues trabajando y hablemos ahora ya de 1988. Te ibas a casar. Si nos quieres comentar algo acerca de cómo conoces a tu esposo ahí. ¿Quién es él? Pues mi esposo lo conozco directamente trabajando con La Voz del Tolima. Seguramente lo había oído nombrar. Yo desde que estaba en Bogotá, yo venía todas mis vacaciones y todo era haciendo periodismo, y Luis Carlos Delgado, que es mi esposo, él ya hacía lo público, seguramente, pero para mí no era un funcionario más. Sí. Ya ahí sí él empezó a hacer coquetico, porque me tocaba dentro de los cubrimientos que hacía para La Voz del Tolima, Teletolima, que fue una empresa que él gerenció muy arrancando casi, creo que hubo 1 o 2 gerentes antes, y que la impulsó y la modernizó tanto que logró Ibagué tener ya 100.000 abonados telefónicos, que fueron unas plantas muy modernas en esa época. Y entonces yo tenía que ir a grabarle a él con la grabadora, panela de La Voz del sí. Tolima. Y entonces siempre había coqueteos de parte de él, pero yo toda seria, yo tenía novio, yo no me paraba bolas. Luego ya a través de un hermano mío, que los dos han estudiado en Pereira, diferentes carreras, pero tolimenses. Él vino de Barranquilla porque mi hermano vive en la costa, y ahí fue que nos acercamos ya a una tenida musical en la casa de Luis Carlos, porque siempre le gustó mucho y le sigue gustando, así tenga limitaciones ahorita como de concentración, pero le sigue gustando mucho la música de cuerda, la tolimense, Garzón y Collazo, Silvio Villalba, y eso hizo a mí como que esa música existía porque era de mi Tolima, pero no era mi prioridad musical, pero con él aprendí a quererla, a entenderla y a admirar mucho ese tipo de música y las composiciones tan bonitas que hay de la mayoría de gente del Huila y del Tolima. Que veo que así fue que te enamoró. Sí, Serenata y sí. Todo, Los Inolvidables y toda esa cosa. Bueno, entonces precisamente leyendo el libro, la parte de tus historias, dice que estabas ya a pocos días de casarte, pero el panorama de cubrir el evento de Armero y otro tipo de hechos locales cambia completamente y ya empiezas como a introducirte en esa parte de la guerra, ¿verdad? Te tocó cubrir una búsqueda. Pizarro.
Exacto, a Pizarro, el ex líder guerrillero del M-19 y después precandidato presidencial. ¿Cómo fueron esos días, esas semanas? O sea, ¿cómo fue ya como dar esos primeros pasos en este mundo de periodista corresponsal de guerra? Bueno, yo me casé un 1 de septiembre, pero lo que fue julio y agosto parte porque en esa época que estaba él, había estado en todas las montañas de las Hermosas, de Chaparral y toda esa zona, pero pues yo nunca lo vi. Cada vez que llegábamos en helicóptero, porque entonces fue una semana y más, todos los días viajábamos con camarógrafo y a Chaparral, nos íbamos madrugado y nos regresamos con material tras Pizarro y toda su columna con la que andaría. Sí. Y llegábamos a algunos sitios diciendo, mira, aquí estuvieron haciendo menos de 2 noches. Incluso llegamos a una casa muy rústica, muy de campo y de campo lejano, de montaña, en el helicóptero. Y bajamos y encontramos que había habido una fiesta de como San Pedro o algo así, porque había como residuos de cerveza, algo de lechona seguramente, porque pues las autoridades que investigaban decían que... Y eso fue, y dentro de todo, pues yo preparando también mi matrimonio, pero pues se hizo, ¿no? Me he acostumbrado a eso en la vida, eso definitivamente me ha marcado a mí, el estar con la cabeza aquí, el cuerpo aquí, pero la cabeza en 1000 cosas para poder que funcionen, que mi vida ha sido un acelere total. Sí, y precisamente pues tienes 3 hijos, ¿no? En ese transcurrir, ¿cómo es esa combinación que se hace de ser una periodista tan activa? ¿Cómo combina eso una persona para poder atender los hijos, para no dejarlos descuidados? ¿Es fácil? ¿Cómo es? Pues yo creería que fácil no, o sea, estoy convencida, y menos para una persona hoy día. En esa época, pues yo tenía a mi suegra, cuando estaba muy chiquis, o sea, hasta los 5 años, vivíamos con mi suegra en casas distintas pero pegadas, entonces ella echaba ojito, digámoslo así, no era que yo le dejara la responsabilidad porque nunca quería eso. Contaba con la suerte de que podía tener personas de apoyo. La empleada, mis hijos como hasta cierta edad no muy grandes, también ya cuando hubo el tercero tocó meter niñera y eso me ayudaba a mí a poder sobrellevar el día a día, sí. Porque es una mamá con 3 chicos entre 1 o meses a 5 años, pues es muy difícil porque el colegio, porque prepararlos, porque si se levantaron de qué manera. Yo creo, y a alguien se lo he dicho, yo creo que más de una vez, yo era como irresponsable en ese sentido un poco, pero no, era que no estuviera, no había celulares tampoco, donde podía uno llamaba qué estaba pasando, pero al teléfono de marcar. Sí. Creo, yo me siento que tal vez me faltó tiempo con ellos, pero yo saltaba montes, montañas, lo que fuera, pero les llegaba y como yo tenía que venir a pasar microondas al mediodía, porque esa era, la tecnología no es la de hoy. Sí. A nosotros nos tocaba venir, y usted lo sabe, Olga Lucía, de donde estuviéramos, así sea 4 o 5 horas, madrugue o amanezca, a donde es el sitio de la noticia, sí. Haga su noticia y usted tiene que llegar aquí sí o sí, antes de las 12 del día, porque ya a las 12:30 era, y había que editar nota y todo eso, pues en Bogotá tenía que tener tiempo, y no podía uno perder el horario de microondas. Entonces, ¿qué hacía yo? Pasaba rapidito al colegio donde estaban estudiando, los recogía si era ya casi hora y ya sabían que era la acelerada, pues. Y si no, esperen, mijitos, a que yo pase microondas, a veces nos demoraban y espérenlos, salían del colegio y ellos ahí. Eso me arrepiente un poquito cuando ellos hablan de cómo, no es que les hubiera disgustado, pero creo que sí sufrieron un poquito esa parte y no era de todos los días, no me van a creer, es que María del Centro de abandonó los hijos, no. Yo creo que fui buena mamá hasta donde me permitió también la profesión, el cumplir en otros roles que no eran necesariamente el de mamá. Pero mis hijos hoy día, pues son chinos que son muy de familia y todo, pero creo que sí cometí errores, la verdad sí. Pero bueno, se hacía el esfuerzo de por lo menos estar con ellos. Hablas en el libro de cuando te bautizaron ya como corresponsal de guerra en la vereda Tapias. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue, el año no me acuerdo. Hay unos colegas que ya son igual de la edad de uno casi, y eran chiquitos, como Humberto Briñes, eran muy niños. Fuimos un grupo de periodistas que nos escogieron a la entrega de 2 soldados. Y eso era una cosa empinada. La vereda Tapias todo en montaña, pero esto era una cosa y a pie. Entonces, hasta donde nos dejó el carro, que era por donde se va el cañón del Conveima, o no, sí, fue tal vez por ahí, no recuerdo muy, no, por el boquerón, por los túneles. Sí. Y ahí nos quedamos, pero luego empezamos a subir y era tan fuerte que eso iban concejales
iba parte de la iglesia, porque era una entrega que se hacía era con una mesa completa pues de diferentes entes, y a mí no me dio mal de Soroche, casi me muero, pero decían el mal de Soroche, o sea, la altura. Hay gente que tuvo que llegar a dormir, a acostarse y blancos como un papel, porque casi sé que dejan el alma y el cuerpo por allá. Entonces ahí estaba, yo no recuerdo qué guerrillero fue, yo digo que el que le decían el llanero, yo no sé, porque por la fisonomía después de lo que veía, solamente me pidió que si hacía una foto con él, y yo por simple intuición le dije, no, él me dio la entrevista para cámaras, pero luego él tenía una camarita de esas portátiles que uno tenía que hoy ya son reliquia, y me dijo, yo le dije, no. Y digo yo, ahí me libré de tal vez muchos líos, tal vez no de la muerte, no sé, hasta esas exageraciones no, porque pues por sospecha de una vez los ajusticiaban a uno de lado a lado, entonces, y más por el lado de la guerrilla, pero a mí en este caso me hubieran visto con un guerrillero posando para la cámara, y como en toda amiga, y a lo mejor íntima también me hubieran puesto el titular. Entonces, quiero decirle que eso fue una cosa donde uno dice, mi Dios me acompañó, porque luego sí hubo mucho muerto, mucho detenido y mucho involucrado feamente en líos de esa porque los involucraban las situaciones. Claro. Bueno, y ya entonces empezamos como a avanzar el conflicto armado en Colombia, y en el Tolima se hacía como cada vez más fuerte. Aquí pues sabemos que el frente, la guerrilla de las FARC se movía bastante. Y hubo un evento en el año 2000, 14 de julio de 2000, que sé que fue muy impactante y que marcó la historia del municipio de Roncesvalles, Tolima, que además de decirlo que es un municipio productor de leche, y con la llegada ya es con unos paisajes preciosos. El oro amarillo, la palma de cera, ay, sí, son hermoso. Todas simbólicas, enormes y bellas, parece una Suiza, dicen, ¿no? Exacto, y pasó algo increíble, y fue una toma guerrillera allá. ¿Cómo fue ese cubrimiento de la toma guerrillera Roncesvalles? Cuéntanos la travesía hacia allá, el momento en que llegan, qué encuentran y cuál es ese impacto que sufres como periodista. Pues mira, Olga Lucía, la travesía terrible, derrumbes. No sé, hablamos de 20 de julio, pero había mucho derrumbe, y uno necesariamente, no sé, los derrumbes se dan por lo generales en lluvias, ¿no? Y no pudimos con el carro que íbamos, y entonces empezamos a Porque caminar. es una carretera destapada todo el tiempo, a ¿no? Playa Rica, y bordeando al otro lado, por aquí montaña, o sea, y por acá el abismo que es el río Luisa. Sí. De Rovira para allá, eso es así. Llegamos a Playa Rica, ahí estaba el sacerdote, que si nos llevaba, porque nos decían, él tiene un campero, uno se informaba de la gente por ahí que lograba ver en el camino, porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Roncesvalles, en horas del día, ¿no? Nosotros nos vinimos como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana de Ibagué, salimos, y pues ya estaba más claro, porque cuando nos quedamos bloqueados no había amanecido. Llegamos ahí, y el sacerdote en principio dijo que sí nos llevaba, pero luego dijo que no. Tal vez la pensó mejor y dijo no. Y nosotros ahí, cuando pasó una ambulancia, cosa que no debimos hacer, ni el conductor, porque una ambulancia, bajo todo principio de derecho humanitario, no pueden ir civiles que no sean heridos. Sí. Entonces, nosotros ahí nos llevaron, y los helicópteros encima de nosotros y todo, porque estaba todavía la toma. En ese trasegar creo que ahí fue donde, porque a los policías los asesinan es como a las 7:30, 8 de la mañana, y nosotros llegamos como a las 9 pasadas. Y lo primero que vemos, destrucción total, niños por todos lados metiéndose cuando sabemos que dejan por ahí granadas, bombas y todo. Yo hice las veces de mamá, de gallina, yo no sé qué, pero yo, por favor, los niños no, que no estén aquí, porque los niños son los primeros que salen a curiosear, y los padres en medio de la normalidad permiten, y en medio del miedo, pues qué control, yo creo que se les escaparía. Esas son casas que tienen mucho sótano, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente se refugia por lo general en tierra fría. Sí. Entonces, cuando nos asomamos a una cuadra, y la hilera, 13 policías, boca abajo, porque nadie estaba boca arriba. O sea, los fusilaron, según los que lograron saber el momento que ocurrió, les decían y les decían, salga, que les vamos a respetar sus vidas. Y ellos salgan, y los fusilaron uno a uno. Lo cual, para mí eso fue, si para el pueblo fue, yo que no soy del pueblo, pero nunca casi había dejado bajar mis lágrimas por una cosa tan terrible. Las contuve hasta que ya no pude, en una entrevista que le hice a una señora, que ella como relataba, eso era para uno
abrazarse con ella solo a llorar. Y ver ese espectáculo de 13 policías, me decían, yo siempre lo repito lo que dijimos al principio, a mí me impresionaba mucho el tema sangre, el tema heridas, eso para mí. Y me decían ya los camarógrafos, porque siempre que íbamos a ciertas cosas donde había hacia fuera accidentes de vehiculares, no mire para allá, María Elsie. Me dijeron, no vaya a mirar. Y después ellos comentaron y yo les decía, calles, que yo no quiero oír eso. Residuos de materia cerebral, de eso, sí, de todo esto. Cuando estaba haciendo lo del libro y todo, yo sentía que tenía que parar, porque yo me ponía, mi piel era total de gallina, ¿no? Como decían para Urizales, pues erizada, y era una cosa que me decía, yo viví esto, y sí, eso sí, duré mucho tiempo, y aún yo por momentos me acuerdo de eso, y eso conmueve, eso sensibiliza horrible. Sí, no, y ver la destrucción, yo estuve en ese lugar, y sí, o sea, la escena es escalofriante, es triste, es dolorosa, y ver la destrucción, pero ocurrió algo. Es lo que vemos hoy en las guerras. Exacto. Es lo que se ve. Es que parecía. Exactamente. Sí. Nunca fueron guerras declaradas internacionalmente, sino conflictos. Exactamente. Pero de los escombros salió un policía que se salvó, o sea, eso también fue muy impactante. Eso fue una cosa, ya la emoción diferente, ¿no? Sí, el sentimiento del triunfo de la guerra, el triunfo de la guerra, porque es una vida en medio de todo lo que... Él dice y contaba que él se hizo el muerto, como muchas veces era la estrategia de cierta gente, pero él era para haber muerto ahí también. Parece que él Y aquí tengo el dato, mire, se llama Fernando Méndez Medina, el policía que sobrevivió. Fue muy curiosa, yo no recuerdo esos nombres, tal vez me pongo a mirar, en este momento no lo recordaba, sí. Pero él sí, y él estaba como de escombros y lo sacaron inmediatamente, estando nosotros ahí con la cadena, el canal Competencia, que era RCN, y sí lo llevaron al puesto de salud, y de ahí nosotros no supimos más, o quiero decir, en el momento, y sí, él logró salvar su vida, y los médicos, ya la atención médica, sí, en ese momento uno dice, bueno, pero se salvó al menos un hito, que no es una dicha, pero no, y además que una persona menos. Pudo contar todo lo que sucedió. Sí, contar todo lo que hizo él, y cómo fue para él salvarse, hacerse el muerto en medio de tanto escombro, y pues ellos... Bueno, y algo triste que pasaba ahí, y es que la fuerza pública no llegaba a tiempo. No. O sea, los policías estaban solos, ellos eran 12, 13, combatiendo con, no sé, cientos de guerrilleros. Sí, pasaban de 100 por lo general. Eso es lo que se decía siempre, y la gente de los pueblos, esto era lo que decía. Tanto que en esa arremetida ya del ejército, ahí hubo un comandante muerto, ¿sí? ¿Fue en esa? Que iban por entre la montaña, y ahí hubo bombardeos y todo, ya por parte del ejército. Hernán Murillo, sí, alias El Barbado. Él murió ahí. ¿Como a los 2 días, 3 días? Sí. Tal vez. El avión fantasma sí. Le disparó. Pues sí, lamentablemente pasaba, pero pienso que uno decía, pero ¿por qué no llegan? Pero es que era exponer otros colombianos más igual que los que estaban en el pueblo, se habían muerto, los mismos guerrilleros, la misma policía. Tenía que tener estrategia, ¿no? Muchas veces a nosotros se nos negaba en determinado punto, no vamos, y como éramos resueltas nosotros nada, y los periodistas llegábamos primero que la fuerza pública. Sí, arriesgándonos. Sí, claro. Era una cosa increíble, antes no somos peores, era que no, pues vamos a pasar y usted haga lo que quiere, si quiere nos dispare, pero le aprendimos al padre Javier Arango cómo no, tampoco se detenía ante nada. Y pasábamos y llamábamos al que fuera de más arriba desde que tuviéramos conexión para que nos dejaran pasar. Y entonces el ejército en esas, pues sí hacían los retenes para que no pasáramos. Por ejemplo, Prado lo acuerdo, pero verídico. Y que no pasáramos porque íbamos hacia Dolores. Finalmente nos dejan pasar. Cuando volvimos, entonces en Saldaña, hay acantonado el ejército de refuerzo. Saldaña, creo que, o Puri, sería la que tiene una plaza de toros. Y entonces nosotros pasábamos, ¿qué pasó? No, nosotros pasamos, pero pues no quiere decir que... Y con señas, nos tocaba muchas veces como que no sé qué, como que hablar en otras, como si estuviéramos hablando con la persona, otra cosa distinta. Bueno, te tendría que contar un episodio por allá en porque uno por pura sospecha, miren lo que contó lo de la foto, uno no podía, si se dan cuenta que uno estaba dando información, pues ¿qué? Para que llegue, era muy arriesgado. Y ahora que mencionas al padre Javier Arango, pues fue periodista, capellán de la 6ª Brigada, pero él hizo historia
o nos ayudó a hacer historia a nosotros porque preparó a muchos de nosotros en esas correrías, o sea, como que con él logramos ser esos periodistas valientes, intrépidos, decididos, que pasábamos, y no así te nos dijeran que no. decirlo, Exacto. Groseros. Bueno, padre, yo no. Yo no era una grosera. cosa es grosero de palabras, no estoy diciendo. Pero groseros altaneros. Sí. Altaneros. No, yo, pues que yo tocaba. me revestí de una cantidad de cosas y me volvía, y para todo el mundo era así. Y de hecho, yo siempre he tenido una personalidad, ahora es que ya no, pero creo que el periodismo lo lleva uno muchas, y ese tipo de periodismo, sí, que yo estoy en un escritorio consiguiendo llamadas, pues de pronto me pongo bravo por algo, pero es que otra cosa es estar en el terreno y con las botas puestas. Exactamente, sí, recordamos harto al padre Javier, que murió en un accidente como en el año 2000, tal vez, creo que fue en enero de 2000, si no estoy mal en la fecha. Él murió en enero, marzo, no me acuerdo. Sí, sí. ¿Arrancando el 2000 o no alcanzó al 2000? No, eso creo que fue el 2000. Sí, él desafortunadamente en el ejercicio profesional también. Sí. Pero yo creo que dando la sociedad no iba a morir. Sí, murió en su ley. Es una muerte de batalla. Exacto. Yo creo que allá sí. Sí, porque iba a ser un cubrimiento preciso de una noticia emplanada, sí. Que había gente incluso del clero que lo criticaba por eso, pero el obispo siempre... Y llegaba de dar la noticia y de una vez a la misa. Sí, la misa en 15 minutos y tenía que dar más noticias. Exacto. Bueno, seguimos con con los episodios que ha vivido María Elsie y vamos al año 2001 en Anzoátegui, que también ha sido de los más fuertes que ha vivido un pueblo, pero que también María Elsie como periodista. ¿Cómo fue? Una toma guerrillera también en Anzoátegui. Roncesvalles, sur del Tolima, ahora estamos en el norte del Tolima. ¿Cómo fue ese día y todo eso que sucedió ahí antes de llegar a Anzoátegui por la carretera, el guerrillero que le apuntaba a la cabeza? Bueno, ¿cómo fue esto? Pues si de pronto este podcast lo llegué a ver, después sería como... Yo lo tuve frente a frente, pero el coronel Jerez, después ya fue como general. Él era el comandante de Onda. Ay, ese señor sí nos debe recordar. Porque saliendo aquí, ya para coger a subir hacia Anzoátegui, yendo a la vía al norte del Tolima, ahí entre Venadillo y la vía Malema, a la entrada de Malema, perdón, él ahí tenía su ejército, no, pero él no estaba. Y como no nos dejaban pasar tampoco, entonces volvemos a la misma historia, era dele, llame hasta que al fin, váyanse. Pero luego subiendo el ejército ya iban los pelotones, ellos iban subiendo, nos detenían. Eso fue pasar de ese punto donde estaba el retén, duramos horas ahí, pero luego fue como con estaciones. Pero al fin logramos pasar con todas las estrategias bravas y de todo. Sí. Bueno, porque a mí era la que me mandaba siempre adelante, como era la que tenía... No, ya que hasta llamaba al general a Bogotá. No, y ahí yo era la peleona, la que todo, pero todos seguían así, venían atrás de esa pelea, lo que resultara, se beneficiaban. En una de esas, ya íbamos subiendo, no sé en qué punto, cuando vi mucho ficus, hojas de ficus en el piso, y entonces yo dije, paremos acá. Yo casi siempre manejaba un camperito que tenía, pero ese día yo iba con conductor, por lo que siempre las cosas así como de nervios y todo, siempre era mejor que alguien le manejara a uno. Y ese señor, entonces yo paró y yo me fui a bajar, y cuando yo fui a hacer esto, a dar mi vuelta a mi cuerpo para poder bajarme, lo normal, yo sentí movimiento entre un pastizal aquí en la peña, la montaña, y aquí también ya abismo. Y simultáneo fue saliendo una boina jojoy, a lo jojoy, así de esas redonditas como tipo Che Guevara, ¿no? Sí. Y así de una vez me apuntó con una 9 milímetros. Ay. Pero así, Olga, esas carreteras son muy estrechas y yo tenía que orillarme, se orilló, pero no hay mucho espacio para orillarse. Y eso pasó así en nada, el carro que venía siguiéndonos, que era el de otros colegas, ellos yo le dije, periodista, le hice así, pero yo sentada ni siquiera alcancé a bajarme. Nosotros íbamos a mirar qué pasaba porque había tanta hojita de ficus, un árbol de ficus, hojas partidas. Digo, sigan, era así, como que esto es la pistola, sigan, y así, yo le dije, ¿sigan qué? Pero mire usted lo que está haciendo, y tenía acá, cuerda, cable, sí. Y, ¿qué más tenía? Él tenía otra arma, como algo, no, bueno, esa me acuerdo en este momento, no recuerdo más, pero sí, como unas granadas aquí era. Entonces yo le decía, ¿qué? Pero mire usted cómo está ahí para arriba. Dijo, al prensa no le pasa nada, y él así. Entonces, bueno, sí, seguimos.
Y yo volteo a mirar a Mario simultáneamente cuando ya arrancamos la marcha. Ah, no, y entonces no íbamos a arrancar. Y yo llegué y le dije, Mario, oiga, pero ¿qué tal que te decía? Mario era blanco, el camarógrafo, Mario, que él no se asmilanaba con nada. Y cuando yo logro entender era que había otro aquí guerrillero, también con la misma boina, y le tenía que apuntándole al conductor. Yo como estaba de espaldas que podía ver, cuando yo hice esto y me dirigí al rostro de Mario que venía en la parte de atrás del campero, vi eso. Y entonces, pero bueno, pues ya no pasó nada más y no fuimos y yo nunca había visto tan blanco a Mario. Él era como un poquito echado para adelante, él no le daba miedo así tan fácil. Y bueno, seguimos y ahí viene la estrategia y uno avisándole al coronel de la policía. Pero yo hice cuenta que estaba hablando era con el noticiero. Con, mire, que es que aquí, Carlitos, yo creo que ya el que nos coordinaba fin de semana, como las tomas guerrilleras siempre eran fin de semana, o dígame una que haya sido entre semana, hostigamientos de pronto, pero era viernes, sábado, domingo. Entonces yo, Carlitos, mire, y entonces llegamos allá y estaba prendida la cosa, había bala cruzada porque los guerrilleros estaban ahí tenemos imágenes de eso, y entonces nosotros nos metimos y hace las imágenes y se venga, había unos entre las de arena, las trincheras que los habían hecho los policías, pero ellos se metieron ahí y desde ahí los entrevisté, no les di nunca la cara, pero había dos ahí metidos, Mario fue el que me dijo, ahí hay dos. Y bueno, de todas maneras hubo hasta una advertencia que yo iba a pasar una vía que era así de 2 metros, porque le pasaba un carro nomás, las vías del pueblo de Anzoátegui, y yo me iba a pasar así como a la tiendecita del frente aquí del parque, y vi uno ahí, le dije, ¿paso? Me dijo, no, yo quiero pasar, no, yo, toda porque resuelta, sí. Y después me di cuenta que era que en la trinchera de piso, esa que le digo es altas, sacos de arena uno encima de otro, pero los otros de piso, y apenas tenían como eran de para abajo, o sea, profundas, como subterráneas. Sí. Entonces apenas ellos podían ver y para meter el fusil, y esa era la policía metida ahí. Seguramente donde yo no le haga caso, donde él me diga si pase, yo qué voy a saber hasta dónde alcanzaban a ver ellos la figura de la persona que había ahí. No podían saber quién era y a lo mejor no estaría contando esto, puede que hubiera sido así. Y ya después allá en la iglesia, ellos haciendo toda la dirección de la toma, el ruso, sí. El blanco, mono, el ruso era que le decían. Sí, el ruso. Ahí también después con los años fue muerto, él estaba ahí. En la iglesia. Dentro de la iglesia, mi titular fue del campanario de la iglesia, se dirigió toda la toma guerrillera de Anzoátegui. Y la salida, bueno, para resumirle, eso empezaron a darse más bala, se incendió parte de ellos estaban construyendo un puesto de policía nuevo, se incendió el viejo, entonces una llamada en medio de las llamas, ya nosotros teníamos material como para salirnos. Yo creo que es el peor miedo que he tenido yo, y seguidamente, porque después nosotros no pudimos salir, si nos bajamos un poquito a Anzoátegui, que es una pendiente, y hay un medio plano pues para unas casas, pero uno llega a Anzoátegui subiendo, pero allá abajito, muy cerca, serían como 1 kilómetro, había una casa y era donde habíamos dejado el carro. Y ahí estamos todos los periodistas que iban llegando, porque nosotros llegamos de primeras, pero ahí iban llegando ya, estamos hablando de la 1 de la tarde. Y bajamos porque ya nos íbamos, y esa carrera, pero ese era el que más corriera. Y grita, Mario, corra, que es la guerrilla contra nosotros y no sé qué. Y no, yo la peor sed de mi vida la tuve bajando esa carrera, porque los nervios y todo, claro, a uno se le reseca la boca. Yo no encontraba qué tomar y yo me metí en una alberca que había había como una cerca de Púa, y ahí como pude me metí a tomar agua de una alberca de una casa, porque todo el mundo metido en las casas. Eso seguía recrudecido hasta las 3:30 de la tarde que pudimos salir, pero todo el tiempo con balas encima porque el avión fantasma, los helicópteros, y disparaban porque no es que no se sabía si eran guerrilleros. Creo que el avión fantasma, ellos actúan de acuerdo a calores, ¿no? Como radiaciones, yo no sé qué tantas cosas. Sí. Eso fue muy de miedo. Claro. Lo que dije, Ronces, es una cosa de tristeza, de mucha impotencia, de mucha rabia, todo lo que sea. Pero allí esto fue de Anzoátegui, de adrenalina. Mucho miedo. Yo ahí, y decía que ese día habías dicho, no más, hasta aquí llegó mi carrera de periodista, y se terminó. Así mi jefe, el último punto de mi última nota, de lo último aquí con ustedes, yo no estoy mal. Hombre, yo tenía 3 hijos, y yo dije, esto es una irresponsabilidad de aquí a Pekín, en cualquier momento yo puedo quedar aquí. Y eso yo fui la única, porque finalmente fue tanta la demora, porque si salíamos nos disparaban hasta que diera la autoridad del ministro, pues a través de, me fue el nombre del comandante que había aquí, todo querido, el Canoso, a través de él nos hacía la conexión, y eso yo me agarré con él, pero ¿cómo nos van a echar bala? ¿Para qué son irresponsables? Le decía, entonces un irresponsable tiene que morir aquí, con la demás gente que tal vez es inocente que está aquí con nosotros, porque eran mujeres con niños y todo, ya unas casuchas que había como invasión. Y ahí ellos levantaron Mario, que él no podía vivir sin comer. Tuvieron que mandar a hacer un arroz con papa salada, creo que no fue más, y a lo mejor un huevo frito, yo no sé, porque nosotros duramos como unas 2-3 horas ahí,
pero yo no fui capaz de comer de esa angustia, No, claro. de ese dolor, de esa mea culpa. Mis hijos allá, y yo hablando por teléfono con mi marido, decía, mija, pues trate de venirse. Yo es que no puedo porque nos echan bala. Al del nuevo día le pasó eso y le toca, al del 7 días, a Henry. Le tocó empezar a rodar por todos los cafetales porque él sí quiso hacerse el valiente y se fue, y el carro dejarlo ahí hasta con la puerta abierta, en plena vía, porque disparaban a todo el que se moviera. No. Eso sí fue una cosa de película. Y de Rambo. película también fue alguna vez que ibas en un helicóptero también y empezaron a dispararles los guerrilleros a ustedes hacia el helicóptero también. Con Rito Alejo del Río. Iban el ejército a llevar provisiones y ayudas a 5 veredas que la ciudad se pelea, el enfrentamiento era, que ese sí lo conoció usted más, guerrilla paramilitarismo. Entonces ahí sí no se respetaba, pero mejor dicho, ahí sí era usted sabe cómo fue eso. Y ese día habían incendiado 5 veredas, seguramente había 2 o 3 personas que sospechaban, entonces incendiaron un poco de casas ahí de las veredas. Entonces íbamos con el general Rito Alejo del Río. Y yo iba en el piso del helicóptero, ahí y cuando yo, como estaba en unas colchonetas creo, cuando el zapatazo del señor encima de mi pie, porque empezaron a disparar y los helicópteros pues por eso abren las ventanas y todo y las puertas. Sí. Y por ahí, por los que van artillados de los lados y lados es que disparan. Él, por un huequito que había, él metió su fusil y con las piernas abiertas disparando hacia abajo, hacia el aire. Y con mi pie ahí debajo, y yo no podía hacer nada porque le iba a decir, oiga, general, me está pisando, cuando quién sabe si nos estaba salvando también de él. Sí. Y con él, hasta que al fin ya paró la disparada en ese momento y cuando ya los bajamos tenía impactos el helicóptero. María Elsie, eras como tan decidida que, y yo me acuerdo ese día, ibas a entrar a una cirugía, pero ocurrió, bueno, un evento con el alcalde de Santa Isabel, había unos soldados heridos y tú estabas en una clínica y allá te levantaste de la camilla antes de la cirugía para hacer unas entrevistas adentro de la clínica, en bata, ¿sabes que yo me acuerdo verte? Casi pierdo el matrimonio por eso. ¿Verdad? Y entrevistabas a soldados heridos allá adentro, ¿no? Sí. Policías heridos. Fueron 2 eventos. Recuerde que usted entró a reemplazarme ese día que yo estaba en la clínica, porque teníamos problemas respiratorios muy graves. Hubo lo de los policías, una emboscada que les hicieron a lo Cabildo, bueno, por ahí era un pueblo de eso, Santa Isabel. Y también en Armero Guayabal, el día anterior se había dado que parecía una nueva avalancha. Entonces, hasta mandaron a Poveda, del noticiero mandaron a Poveda, sí. Y yo desde ahí le decía cosas que hiciera desde la cama del hospital, como la canción. Y cuando me dijeron los heridos están aquí, no sé yo cómo me enteré, nos están trayendo acá a la clínica Tolima, entonces yo dije que hay que entrevistarlos. Yo no tenía una enfermedad que tuviera que estar, no me habían operado todavía, sino que era un tratamiento por cuestiones respiratorias ya muy complejas que tenía. Entonces yo estaba cauterizada, bueno, con el catéter. Sí. Y me fui retirando esa vaina. Le dije a Francis Liliana Sánchez, colega, métase con Miguel, haga cuenta que usted viene a visitarme, tráigase la cámara mía, la más chiquita. Yo tenía 2 equipos, uno más pequeñito y ese, como sea, éntrelo, porque aquí hay entrevista. Y ella entró y entró Miguel, y con pijama y todo me bajé, escondiendo el micrófono entre la pijama, y pues cuando llegamos de una vez, mientras él hacía luz y balance y todo lo que le toca al camarógrafo, y yo de una le fui metiendo, y el policía me dio la espalda, estaba con la esposa, el que yo iba a entrevistar, que está en una camilla, y dijo, no, el que habla es el comandante Gómez Heredia. Entonces le dije yo, no, pero es que, bueno, no. Entonces una enfermera, corrimos, cosas de Dios, iban llevando a alguien en silla de ruedas, dijo, él es herido también. Sí. Ese sí me habló, como había sido todo. Y bueno, tuvimos la entrevista y ya complementaron con el material que usted trajo de allá a Anzoátegui, porque había ido a Anzoátegui, no, a Santa Isabel. Santa Isabel, sí. Y pues cuando subí, Francis Liliana, ya Miguel y el camarógrafo salió con el material y ya no volvió más. Ella estaba por ahí en un pasillo, creo que hay como una rampa en la clínica, y me hizo, yo dije, pero ¿qué está pasando? Y ella me hacía, pues era mi marido que estaba como un tote. Usted es una irresponsable y conmigo no cuente más. Él muy pendiente de mi enfermedad desde la noche anterior. Es que yo ya estaba hospitalizándome la noche anterior. Sí, claro. Ya me estaban haciendo el ingreso a la clínica. Cuando llama ya tiene que hacer un directo. Le dije, señorita Olga Lucía, dijo, no, yo nunca he hecho eso. Hágalo usted, ¿de acuerdo? Sí, dijo, no, María, yo no he hecho eso. Y me tocó salirme a hacer el directo, y mi marido me llevó, me esperó que terminara el directo, que era noticiero era de Caracol, a las 7 de la noche, y hasta que no terminé, ya volví, yo dejé ahí la reseña, yo ya vuelvo.
Y al otro día pasó eso. Ya después de esto, viene una nueva etapa de tu vida y es el sector público. Estás en la alcaldía como directora de prensa, pero luego estás como primera dama del departamento porque tu esposo es elegido gobernador del Tolima, el doctor Luis Carlos 2012, Delgado Peñón. Entonces, así esto de manera breve, ¿cómo es ese cambio tan drástico de pasar de esa actividad periodística a estar en el sector público? Pues yo creo que yo hice como un para estar ahí acompañando a Luis Carlos. Yo nunca me había metido en la política, nada. Para mí era, además no me gusta la política, no la logro entender, esos ires y venires y bueno. Entonces yo ya había hecho unos pinitos con Rubén Darío, yo le hice ciertas piezas, digamos, de manejo en la campaña de él y luego pues fui su jefe de prensa, Rubén Darío Rodríguez. Ahí yo creo que eso me sirvió a mí del porque pues tuve que lidiar con la prensa y creo que no hubo cosas así de decir, bueno, es que yo me metía mucho en los zapatos del periodista y les ayudaba y les daba tips, así que yo viera que ellos pudieran como manejar la noticia con mucha objetividad. No me arropé, pues, que tenía que decir, a ver cómo me hacía romper por las maquillajes y todo de lo público, porque eso existe. Sí. Y pues nunca podía dejar como de todo, decía, pero ¿cómo decimos esto que no suene tan crudo, pero tampoco vaya a ser una cosa de mentira, ¿no? Creo que no me fue mal, no sé, no desde que se asuman los papeles como los trae la vida, yo creo que. Y luego ya pasé y yo no tuve que ver con la prensa. Lógico que al principio me costó para que los periodistas entendieran eso. Sí, claro. En lo, digamos, al nivel de ejercicio, pero entonces yo hice mi trabajo y no fue tan difícil en el sentido de que es que el periodista es muy social. Nosotros terminamos haciendo una labor social, sino que sí que no empecemos a dar mercaditos y cosas, pero somos una conexión entre la sociedad y ese mundo que hay allá al otro lado, ¿cierto? Porque pues y nos ponen muchas veces la camiseta más del lado del necesitado, del apoyado, del que le han violentado. Entonces, pues yo creo que una labor de primera dama es como eso, ¿no? Estar un poquito. Y bueno, pues mi proyecto bandera fue lo de violencia contra las mujeres. Me dediqué mucho a eso, sin descuidar esa otra parte con los niños y todo, ¿no? Sí, bueno, una buena experiencia. Y ya, después de vivir, experimentar tantos conflictos y momentos difíciles, ahora sí que estás en una nueva etapa, que es muy personal, y es enfrentar este desafío tan grande como es la enfermedad de tu esposo. ¿Cómo es enfrentarlo, María Elsie? ¿Cuál es esa fuerza que hayas para estar cuidándolo y viéndolo tal vez de una forma diferente? La fuerza hay que tenerla para todo lo que le traiga a uno la vida. O sea, ahora, pues yo creo que, bueno, son como cosas que nos tocan a todas las personas, ¿verdad? Bueno, yo creo que de verdad. Sí. Olga Lucía, pues uno nunca se imagina tener que lidiar con enfermedades, todos vamos a estar en eso. Pero esta enfermedad de Luis Carlos, que es cognitiva, y propiamente el Alzheimer, es verlo a él ahí, pero perdido gran parte de su tiempo, de su vida, de su día a día. Entonces fue cuando yo ya empecé en diciembre a asumir, y fue muy fuerte porque yo nunca había asumido la vida de nadie, ni la de mis hijos. Uno los tiene ahí, y menos de un señor como Luis Carlos Delgado, que es un hombre que ha sido tan autónomo, tan decidido y tan apropiado de lo que él hacía y deshacía en sus cosas, negocios, en su vida. Entonces era muy difícil penetrar hasta que se fue haciendo un paso a paso con ayuda de la misma gente en cuanto a que pues tocaba ir a contar las cosas, su parte financiera, su parte económica, las fincas, todo eso, muy duro. Y la vida y Dios creo que es el que le da la fortaleza, la sabiduría y esa lucha día a día, porque hay unas tierras ahí que pues están, pero hay que hacer cosas que solamente él las hacía, bien o mal las hacía, y las dominaba él y las manejaba él, y manejaba la gente y la plata y todo para cubrir todo lo que se iba, porque en una finca el que sabe de finca sabe que eso es más la plata que se va que la que llega. Y hemos tratado de querer sostener eso, ya son desde diciembre a esta parte, y
Y con él, lo de la enfermedad lo asumimos y ya digamos, lo tenemos acá, que es, pues él se le sobrelleva, ¿no? Hay momentos un poquito fuertes, pero a él se le sobrelleva. Yo, y para estar aquí con Olga Lucía, yo ya lo dejé bañado, desayunado, con sus medicamentos, porque es domingo y no tiene uno que le apoye. Pero hemos contado con suerte también de algunas personas muy buenas. Mi empleada ha sido un soporte grandísimo para nosotros ahí, la que ella lo conoció desde que él estaba bien. Luego viene otra persona y lo acompaña mucho en las noches y es buenísima esa niña. Y la verdad, por ratos otras personas, yo siempre quiero, y me dicen mis hijos, tiene que irse desligando de eso porque la gente, los médicos, el que tiene experiencia dice, eso la puede acabar. Yo sé hasta dónde voy también, pero yo siempre estoy en las tardes, con en la mañana no, porque es que me tocó, después de esta edad ya, de esta etapa de mi vida, empezar a asumir cuestiones como las que explico, la finca, las cosas, la vida de él, asumirla. Y lo que giraba alrededor de la vida de él, que es toda la vida de nosotros. Y más lo que yo venía haciendo, que era la parte ya pues de mi casa y ciertas cositas profesionales que yo a veces hago y todo. Mis hijos han estado ahí también. La hija de él también, la que puede, la otra no puede porque también tiene su problema de salud. Claudia pues vive en Bogotá, Gabriela, mi hija, vive en Bogotá, pero ellas de que vengan están ahí pendientes y mi hijo Carlos vive con nosotros y han respondido bien a toda esa situación y a toda esa entrega que hay que tener y paciencia, mucha paciencia. Bueno, sí, María Elsie, pues se necesita de verdad mucho amor para acompañar a estas personas y pues yo he sido testigo en algunas ocasiones de que a tu esposo lo perfumas, estás al pendiente, son cosas como tan bonitas que estás haciendo por él. Pues yo creo que es como lo menos cambiante que sea la vida para él. Él era un hombre que siempre mantenía muy bien puesto, desde siempre que lo conocí, pero ya conmigo yo influí mucho en eso, en que él estuviera bien combinado, bien puesto, sus camisas bonitas. Entonces, y así lo vemos. Sí, no, él físicamente, pues él sí se ha reducido algunas tallas, pero ayer fueron unos amigos, una pareja de amigos, digo, él se ve muy bien cuidado. Él se le afeita, se le hace sus pelucadas, todo, él está presentado todo el tiempo. Cuando menos es porque está con sudaderitas que está en la casa, pero por lo general, hoy yo lo dejé muy bien puesto porque por la tarde saldremos a dar una vuelta con él y eso. Eso ha transformado, o sea, sí ha transformado tu vida, ¿no? Pero es algo especial de pronto, la ayuda de Dios, ¿cómo ha sido en este caso? Que sí me ha transformado enormemente. Yo partiendo de que no era una persona ni de cuidar enfermos, nunca me tocó, ni siquiera con mi mamá, porque lo asumía mi hermana, iba uno por rato. Y como que esa parte no estaba como en mi vida. Y mire que es que la vida es, yo digo que la vida es como la existencia, porque es que la vida es como una extensión de cosas, ¿no? Todos los días se va acumulando y es la vida. Pero la existencia del ser humano es un polvo. O sea, con cualquier brisita, cualquier vientico, estaba, ya no está. O nos deja de una manera, no solamente que nos vaya a desaparecer, sino que nos cambia. Por X motivo nos cambia la vida con cualquier brisita que nos llegue. Y pues lo de Luis Carlos llegó y a mí me la ha cambiado del cielo a la tierra. Le estoy contando lo de transformar yo, que yo no me metía, yo trabajaba en mis cosas, yo manejaba lo mío. Y pues algunas cosas con él conjuntamente, pero él era como el soporte total en todo y finalmente se hacían, cierto que yo he sido fuerte también, pero él me ponía mucho lo de él y todo. Y ahora todo, los hijos, todas las decisiones y todo, mamá, entonces, ¿qué hacemos? Esto es difícil y da miedo. Da miedo equivocarse. Da miedo equivocarse. El manejo con él da también pues muchas emociones distintas. Pero a mí me da alegría saber que yo estoy haciendo esto en medio de todo. Y lo único que creo es que es Dios quien me da todo el impulso, el que me da como ese valor para la lucha día a día, para estar aquí, estar allá y estar con él y estar pendiente de él. Esas personas que han estado, incluido mis hijos, y es una fortaleza todo, yo creo que mi Dios nos ha dado, porque yo todos los días y ahora en todo instante es que me dé la fuerza, que me dé la sabiduría y la capacidad de lucha y de entender y de lograrlo, porque con él no podemos fallecer y decir, ay no, ya nos cansó, chao, sí, llevémoslo por otro lado, ay no, pero ¿esto qué es? Y con las cosas que hay, pues lo mismo, es tratar de ver cómo se hace de la mejor manera, y nos hemos equivocado y nos estamos equivocando,
esperamos que cada vez menos. María Elsie, gracias por haber sido tan generosa de contar no solamente pues esas historias de guerra que hoy nos hicieron emocionar tanto, sino pues haber compartido esa parte tan personal y difícil como es lo de tu esposo. Luis Carlos, gracias, de verdad me dio mucha alegría, mucha emoción haberte tenido aquí en el podcast. Bueno, yo siempre le dije, cuando me dijo Olga Lucía, venga, es que yo le dije, mi historia no es tan interesante como eso que tan crudo que mi historia es una historia de la vida. A muchas personas les pasa cosas que no, que sí, yo, bueno, pues yo la cuento, pero yo creo que comparado con esas otras cosas que yo he leído y que hay unos temas que los quiero compartir para que los trabaje, esos sí son historias de vida que de verdad la gente se ha ido al piso. A mí, yo soy una persona muy fuerte, gracias a Dios. Bueno, sí, tu historia es de verdad un testimonio de lucha, de entereza, de amor, bueno, muchas cosas. Gracias de nuevo y a ustedes pues gracias por haber escuchado y visto la historia de María Elsie. Los espero en el próximo episodio con un invitado también muy especial. Chao. Soy Olga Lucía Garzón Roa y esto es Cara o Biblia, mi podcast. Cara o Biblia, mi podcast.